Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Un tema político de controversia ha sido la carta que en las últimas horas le ha dirigido el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, al presidente Gustavo Petro, donde hace reparos a su gobierno y manifiesta que propondrá al Partido Liberal declararse en independencia porque no se siente representado en la administración del proyecto del cambio, como lo nombra su gobierno el presidente Petro. Dos invitados muy especiales, senadores de la República, uno el vocero del Partido Liberal en esa corporación, Alejandro Carlos Chacón. Senador, buenas noches. Gracias, Gerardo, muchas gracias por la invitación. Y el otro, una persona exalcalde de Pereira, la tierra natal precisamente del expresidente César Gaviria, Juan Pablo Gallo. Senador, buenas noches. Gerardo, muchas gracias por la invitación. Y la carta, comencemos en materia. Esa carta, ¿cómo la ve usted, donde el presidente Gaviria le dice al presidente Petro que no se sienten representados y que personalmente el presidente Gustavo Petro le dijo en Florencia, Italia, que lo que iba era intentar desmontar los logros del presidente Gaviria con la Ley 100 y la Constitución del 91 porque lo acusa de neoliberal? Bueno, Petro lo ha manifestado en sus discursos del balcón. Para nadie es un secreto la posición que ha asumido frente al presidente Gaviria y en algunas ocasiones frente al partido. Frente a la carta es una posición personal del presidente Gaviria. La redacción misma lo deja ver, respetando además que todavía la bancada no ha tomado una decisión al respecto. Senador Gallo, ¿es una posición personal del presidente Gaviria o es una posición consultada con los senadores y representantes? No, yo leyendo la carta y los acontecimientos, estos acontecimientos, entiendo que es una opinión personal. Él va a poner esa posición del Partido de Independencia, la va a poner en consideración, entiendo yo que en la convención, y será el partido en esa máxima instancia quien definitivamente tome la decisión. Si continúa siendo partido de gobierno, si se va a la independencia como hoy lo está manifestando nuestro presidente Gaviria, o se acogen quizás posiciones como la que yo he venido diciendo, de declararnos en franca oposición. Es decir, usted pasa no a la moderada independencia del expresidente Gaviria, sino a la oposición. ¿Y usted qué opina? ¿El Partido Liberal debe ser independiente u opositor o mantenerse de gobierno? Yo creo que el partido ha venido ejerciendo más que de gobierno como independiente. Hemos asumido posiciones apoyando lo que nos parece bueno y hemos defendido nuestras ideas cuando los temas nos parecen que son delicados para la nación. Indudablemente en muchas ocasiones no le ha gustado al presidente, pero esa es la naturaleza del partido, rebelde, y tiene que seguir en su lucha. Pero hoy, ¿cómo debería mantenerse? Yo creo que el partido debe mantenerse en su posición independiente, que ha venido teniendo a pesar de la posición política de gobierno que hoy tenemos. ¿Qué significa, senador Gallo, ser de gobierno como lo es hoy el Partido Liberal? El presidente la semana pasada, en relación con la controversia entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los congresistas de la Alianza Verde en la Cámara de Representantes por la reforma a la salud, dijo: un partido de gobierno cogobierna, un partido de oposición hace oposición. Ustedes son de gobierno, entonces ¿cogobiernan? La verdad es que esa posición inicial, la de ser partido de gobierno, no ha significado mucho. Nosotros incluso solamente hemos tenido como una bancada donde nos hemos reunido en torno a tomar una posición unificada frente a un tema en particular, que fue la no deducibilidad de las regalías, que el presidente Gaviria puso en consideración de la bancada y que incluso fue derrotado. Salvo en ese momento, se ha obrado casi que con independencia. Usted puede ver dentro del partido unos matices, unos que votan a favor del gobierno, otros que están en contra, pero yo quiero, y esa es mi intención, creo que el Partido Liberal debe de dar un mensaje claro a la gente y declararnos en oposición. Hoy los resultados y las cifras en términos sociales, económicos, en materia también de seguridad, nos invitan a ponernos del lado de la gente, los liberales, por supuesto, los liberales de a pie, y es más que nunca necesario declarar el Partido Liberal como un partido de oposición. Es decir, declararse del lado de la gente y abandonar al gobierno. Sí, señor. ¿Qué opina usted sobre eso que dice su compañero de la corporación, el doctor Gallo? No, yo creo que nosotros debemos esperar una posición de partido, de unidad. Yo creo que estos momentos difíciles de la nación requieren un partido unido y ponernos de acuerdo. El doctor Gallo desde el inicio quiso ser partido de oposición. Yo particularmente y algunos queríamos ser independientes y la mayoría terminaron diciendo que fuéramos partido de gobierno y respetamos la posición de esas mayorías. Ahora se va a hacer una nueva baraja del ejercicio político de la posición del partido con el gobierno y serán las mayorías las que decidan
lo que sucede. Yo creo que un partido no debe estar al vaivén de las encuestas, un partido no debe estar al vaivén de lo que piensa el ciudadano. En general, un partido debe estar al vaivén de lo que necesita de verdaderamente el país con el Congreso de la República. Hay cosas, esto no es blanco y negro, hay unas cosas que han sido importantes, que la hemos venido acompañando, como reconocerla como derecho fundamental y proteger los derechos de los campesinos, dejarlo constitucionalmente. Queremos defender que se vuelva un derecho fundamental, indudablemente, la educación, y especialmente la superior en Colombia. Hemos venido defendiendo la jurisdicción agraria para defender y que los campesinos puedan tener tierra, pero hay unos temas que definitivamente no vamos a aceptar, y si la posición del gobierno es incomodarse porque asumimos posiciones políticas distintas a ellos, pues no hay forma de que sigamos en el gobierno y tenemos que cambiar de postura política. Dice el presidente Gaviria en la carta que le envió al presidente Gustavo Petro que no tiene representación del Partido Liberal. No obstante, por ejemplo, el actual ministro de Justicia, Néstor Osuna, estuvo con la bancada liberal y en la casa del presidente Gaviria haciendo como propio ese ministro. ¿No está el ministro Osuna a nombre del Partido Liberal en el gabinete del presidente Petro? Lo que tengo entendido y queda más muy claro con la carta es que el Partido Liberal como tal no tiene una representación, y pienso yo que está bien que no la tenga, porque eso nos permite o bien tomar esa posición de independiente o bien la que acabo de sugerir, la de la oposición. Pero creo que el palo no está para cucharas, o sea, ni el momento, ni la situación, ni siquiera en términos políticos, está para ser parte del partido de gobierno, ese partido de gobierno. Dice su compañero, el senador Alejandro Carlos Chacón, que el partido no se puede mover al vaivén de las encuestas. Ustedes están moviendo, los que quieren declararse en oposición, al vaivén de esas encuestas que hoy tienen. Una publica el presidente Gustavo Petro, dice que ganaría las elecciones si las elecciones volvieran a ser hoy, y otras, en su mayoría, que hablan de una cada vez más reducida favorabilidad y de apoyo a su gobierno. Gerardo, yo creo que el papel de los senadores o los congresistas, más de cualquier dirigente, cualquier líder en cualquier parte del mundo, es interpretar a la gente. Y hoy lo que nos dice el ciudadano del común, con el que nos encontramos en la calle todos los días, nos está sugiriendo, diciendo, pidiendo, solicitando que tomemos unas posiciones. Y esas posiciones son muy distintas a las que está asumiendo el gobierno nacional. Por ejemplo, nos preocupa, incluso con el senador Chacón en eso coincidimos mucho, algunos puntos, parte fundamentales de algunos de los temas de la reforma. Nos preocupa ese tipo de temas. No podemos entrar ni a apoyarlos, ni a pupitrarlos, ni nada por el estilo. O declararnos en independencia, o como lo vengo sugiriendo, en oposición, nos va a dar la posibilidad de interpretar ese ciudadano y votar conforme a lo que hoy nos está reclamando la gente. Quienes dirigen, digamos, la opinión, aunque los ciudadanos no son tontos y ellos analizan y miran, son ustedes los dirigentes políticos que tienen esa representatividad que los eligió tanto en Senado como en Cámara, alcaldías, gobernaciones y demás cargos de nivel ejecutivo. El tema de lo que quiere el ciudadano no es una forma facilista, senador Gallo, de irnos porque como que el palo no está para cucharas. Pero es que no solamente lo que pide el ciudadano, es que si usted se va a los indicadores brutos, que sobre eso no puede haber mayor debate, si usted se va al crecimiento económico que hemos tenido, es que salvo lo que ocurrió en pandemia, en los últimos 24 años, nunca habíamos tenido un decrecimiento económico, nunca. Y se contrajo la industria, y se contrajo el comercio, y se contrajo la construcción. Estamos pasando por un momento de desconfianza absoluta. FEDesarrollo habla de una contracción en la confianza industrial del 3,7%. Se contrajo la inversión. O sea, fíjese que no solamente estoy hablando de percepción, estamos hablando de indicadores que nos muestra el panorama actual. Y puedo también mencionar en términos de seguridad, la manera que ha crecido la extorsión, el secuestro y demás. Yo creo que aquí el Partido Liberal, que ha sido el partido de la gente, solo tiene que ubicarse en el lado correcto de la historia, que es la oposición. Y el tema, doctor Chacón, precisamente, el Partido Liberal o liberalismo se puede interpretar de dos formas. La europea, que es el tema económico, ¿cierto?, de apertura de mercado, y la otra, la más occidental, en el sentido más latina, de que es un partido socialdemócrata. ¿El Partido Liberal de César Gaviria es socialdemócrata o qué es? No, yo creo que nosotros tenemos diferentes tendencias ideológicas, unas socialdemócratas, unas liberales de mercado más radical, y el partido fue grande cuando respetaba las tendencias ideológicas. Las orientaciones de ciertas direcciones a través del tiempo, desde el proceso 8000, terminaron llevándonos a ciertas tendencias radicalizadas, no respetando las otras tendencias ideológicas. El partido tiene que volver a eso y respetar las decisiones de la mayoría. Recordemos cuando el partido tenía a personas como Uribe, a personas como Vargas Lleras, eran personas que tenían línea institucional liberal.
Nosotros tenemos unos criterios distintos de ver las cosas, los liberales. Competían con Horacio Serpa, que Claro, era mucho más de izquierda. que era más social. Exacto, liberal. y cuando llegaba la mayoría se decidía y se apoyaba. Cuando no hubo una suficiente democracia se fue Uribe y terminó creando otro partido. Aquí la gente ha olvidado los partidos de tradición que hemos creado, la historia de este país. Los otros son coyunturas políticas. Y yo creo que lo que ha sucedido a través del tiempo en estos últimos años es que la gente perdió la orientación ideológica de lo que somos. Ejemplo, hay unos que hablan de la seguridad como represión institucional. Los liberales no hablamos de la seguridad como represión institucional. Son principios fundamentales la seguridad para los liberales, pero para la protección de los derechos de los ciudadanos, fundamentales. Ejemplo, yo no persigo a la guerrilla o no persigo al delincuente por represión al delincuente, lo persigo para proteger al ciudadano, porque no puede estar el ciudadano a merced del secuestrador. Entonces hay que caer con la seguridad y con la fuerza del Estado como corresponde, pero los liberales la usamos para proteger a los ciudadanos. El pensamiento ideológico es totalmente diferente. El partido tiene que volver a la orientación ideológica sobre sus fundamentos, que la gente recuerde que fuimos los que creamos la universidad pública, los jóvenes los perdimos cuando nosotros fuimos los que luchamos por esos derechos, la mujer, fuimos nosotros los que luchamos por el voto de la mujer, cuando otros partidos no lo eran. Nosotros abolimos la esclavitud, nosotros hemos creado la historia, hemos defendido en estos últimos 10 años el medio ambiente, hemos protegido de verdad los páramos y humedales, fuimos nosotros liberales, no los partidos que tienen el color, que dicen ejemplo verde, pero los verdaderos protectores somos nosotros, los de las nuevas orientaciones de tendencias progresistas, de los animales, fuimos nosotros liberales. Entonces lo que nos hace falta es volver a la orientación ideológica para volver a proteger nuestras ideas, y yo creo que así es que puede crecer el Partido Liberal. El senador Chacón se está remontando a Historia Patria, abolición de la esclavitud 1851, bajo el gobierno de José Hilario López, un general liberal, y el voto de la mujer, permitido en 1957, bajo la dictadura, después del plebiscito, en la dictadura de Rojas Pinilla. Vamos a unos comerciales y regresamos para analizar, senador Gallo, por supuesto, estos temas de coyuntura tras la carta que le envió el expresidente César Gaviria al presidente Gustavo Petro y que conmociona el panorama político nacional ante una posible declaratoria de independencia o de oposición del Partido Liberal. Regresamos a Entrevistas Canal 1, analizamos la carta del expresidente César Gaviria dirigida al presidente Gustavo Petro, donde dice que le propondrá a su colectividad, 14 senadores, ¿verdad? Sí. 35 representantes a la Cámara, que se declare como partido de independencia. Y hablamos también con Juan Pablo Gallo, senador, decimos de Pereira, que parecería, dicen muchos, es el alter ego del presidente Gaviria del Congreso de la República. Hablamos, doctor Gallo, que usted dice que las reformas no tienen futuro. ¿Significa que, por ejemplo, la reforma a la salud del Partido Liberal no la debe votar como está de acuerdo con lo que dice el presidente Gaviria en esa carta al presidente Petro? Lo que pasa es que nosotros ya hemos trazado unas líneas rojas en ese proyecto, en la reforma a la salud y en otras. Incluso líneas rojas que las pusimos en consideración al gobierno nacional, que pedimos que incluyeran la reforma, porque nosotros creemos que es necesario una reforma a la salud, como es necesaria una reforma laboral o una pensional. Pero creemos que no de esta manera. Nosotros identificamos unas líneas rojas, pedimos incorporar y nunca hubo ninguna posibilidad y se cerraron frente a eso. Y así es muy complicado. Ahora, con todo y eso, en Cámara, que ahorita el debate ha pasado por Cámara, no ha llegado todavía al Senado, encontramos que hay representantes a la Cámara que están acompañando esa reforma y seguramente ese es el llamado del presidente César Gaviria para tomar una posición, una única posición ya de partido. Si vamos a ser de oposición, si vamos a ser de gobierno o si vamos a ser de independientes. Senador Chacón, usted dijo en la plenaria de la corporación la semana pasada que el partido y el Congreso en general no podía darse el lujo de dilatar, estudiar, sino tomar una decisión o aprueba o hunde las reformas. ¿Por qué esa apreciación? Porque yo considero que el decrecimiento económico se está generando también por un caos institucional. No solo es la responsabilidad del presidente, es también la responsabilidad del Congreso de la República de tomar decisiones rápidas. Una reforma laboral que puede terminar un año durando en el Congreso de la República y unos empresarios sin saber en qué condición van a estar laboralmente y sus empresas y su responsabilidad frente al salario de los trabajadores, pues indudablemente hace que un empresario no invierta en el país. Eso hace que no haya inversión en la nación. Entonces, nosotros también somos responsables. Si una reforma no nos gusta, hay que hundirla rápidamente. Y si es buena, hay que acelerarle el paso a la reforma. Y la reforma a la salud, por ejemplo, lleva más de un año de discusión.
Claro, y uno lo ve exactamente, la salud, mire, solo el hecho de esa reforma, ya hay unas EPS que están con crisis porque como no sabemos la reforma, también el gobierno ha demorado en el pago que corresponde al parecer a ellas. Y eso está generando también una crisis en la salud. Ahora, también hay que reconocer que ha sido una lucha muy ardua que le corresponde al Congreso rápida de evolucionar en ciertas reformas como esa. Entonces no se acaben las EPS, no se van a acabar. La integración vertical, yo he sido hace más de 7 años, he estado de acuerdo con que acabe el ejemplo de integración vertical. ¿Qué es integración vertical? Que es que la EPS tiene clínicas, tiene IPS, tiene centros de atención y contratas con ellos. Claro, el mismo que administra el recurso al que le estamos dando, porque aquí hay mucho capitalista que se dedicó no a ser capitalista real de generar producción, sino a vivir de la renta del Estado y solo cobrarle por administrar la plata del Estado. Entonces, las EPS administran los recursos de la salud, pero además tienen otra empresa que la crean en muchos casos con la misma plata esa y terminan solo pagándole a la empresa suya, teniendo un mejor servicio, y a la otra que no es su empresa no le giran los recursos como corresponde. Eso es una lucha que el Partido Liberal ha dado hace más de 6, 7 años, ganamos una vez, acabamos con la integración vertical y en una conciliación nos tumbaron a la norma los liberales. Entonces hay cosas que necesariamente se requieren. Hay pueblos de este país que no tienen salud, que no tienen sino un médico rural, que requieren que tengan un mejor servicio. Entonces sí es posible mejorar la salud. Lo que no vamos a permitir es que acabe el sistema que hemos creado a través de tanto tiempo, que superó la cobertura del 17% a casi el 95% de los sectores rurales. Se entusiasmó el senador Chacón hablando de salud, pero permítame, porque el senador Gallo también, que es nuestro otro invitado, parece, con los argumentos que da el senador Chacón, y se lo digo, sí, senador, parece usted petrista y usted con la declaración antipetrista. ¿Esos son ustedes en el Congreso, a pesar de estar en el Partido Liberal? No, fíjese que no, nosotros incluso coincidimos en muchas posiciones, sin siquiera pues ponernos de acuerdo, sino que a la hora de votar coincidimos, nos encontramos, digamos, en muchas maneras de entender y ver, y creo yo que hace parte de lo que es el Partido Liberal, diferentes formas de pensar, diferentes matices. El respeto por la diferencia es uno de nuestros grandes valores dentro del partido. ¿A qué atribuye usted, senador Gallo, que en la carta del presidente Gaviria se queje del desarrollo de la Constitución, que fue creada gracias a la desmovilización del M-19, del cual hacía parte el movimiento guerrillero Gustavo Petro y presidente de la República, y que permitió y operó bajo su gobierno el presidente César Gaviria, que su delegado, por supuesto, fue el entonces ministro de Gobierno, después ministro del Interior y luego jefe negociador con la guerrilla de las FARC, que la desmovilizó, Humberto de la Calle? ¿A qué atribuye que peleen Petro y Gaviria por el desarrollo de una Constitución que ambos ayudaron desde dos movimientos a crear? Sí, a mí también me llama la atención lo mismo. Y digamos, cuando significó tantas cosas, por supuesto que no es perfecto y en el tiempo te tienen que ajustar, las normas tienen que ajustarse cuando las sociedades van cambiando como esta. Pero yo creo que las victorias de la Constitución no son menores, la tutela, por llamarla uno. Pero me parece particular que hoy estén en discrepancia, porque en espíritu recogió todo. Recogió lo del Partido Liberal, pero también recogió lo de una izquierda que en ese momento tenía asiento en la pues 33% de la Asamblea Constituyente, 33% del Partido Liberal y 33% los conservadores. Y todas las reformas que se derivaron, como la Ley 100 del 93, que precisamente hoy está aquí en debate, no solamente por reforma a la salud, sino también reforma pensional. Y reforma laboral. Y reforma laboral, que hace parte también del meollo del asunto que hoy nos tiene en esta posición, pensando dónde ubicarnos. Decía él que no es antipetrista, y usted... No, pues yo primero hago chaconismo. Nunca he sido gobiernista y vos lo sabes, Gerardo. Yo creo que lo que pasa es que hace falta reconocer también que dentro de las reformas hay temas que son trascendentales, que hay que mejorar. Lo que no podemos permitir es lo que decía con anterioridad, que es precisamente destruir lo que durante 200 años de república nosotros hemos construido. La Constitución del 91. A nadie se le olvide que dónde está la plata de las pensiones de antes del 93. Eso es construido después de la Constitución. Hoy tenemos más de 400 billones de pesos en el que el 70% de los ahorros de los colombianos se ha tenido en rendimientos. 70% más hoy hay de la plata. En los fondos privados, que es la pelea del presidente Petro. Claro, entonces, ¿en dónde no estamos de acuerdo? Y no estaremos de acuerdo. En donde se le quite la libertad al ciudadano de escoger en qué fondo quiere estar. Son las libertades que tiene el ciudadano, y como liberales defendemos las libertades que existen para hoy en día en la escogencia, ejemplo, de las suspensiones. Pero
hay que recordar también que no podemos llegar al pasado donde hoy no sabemos cómo estaban los recursos y dónde estuvieran hoy los recursos de los pensionados, que pudiera estar por el orden de los 600 billones que tuviéramos en caja en unos fondos para solventarlo de los pensionados, y hoy no existe, porque antes del 93 se hicieron inversiones, se volvió la caja menor del Estado, terminaron haciendo inversiones y hoy el presupuesto es quien cubre precisamente las pensiones que debieron estar antes del 93. Eso fue lo que hicieron con la Constitución los liberales. Lo que hicimos con la salud, el daño que dicen que hicimos con la Constitución, con la salud posteriormente, ese gobierno liberal fue precisamente pasar del 17 y 34 en los cascos urbanos a pasar a más del 95% en cobertura en salud. Senador Gallo, con ese diagnóstico que hace de defensa del Partido Liberal, de defensa del ideario y de la Constitución de 1991, su colega Alejandro Carlos Chacón, ¿usted votaría cómo están las reformas a la salud, pensionaria y laboral? No. Es que de hecho las vamos a votar negativo. Yo ya manifesté públicamente, quien les habla, que la reforma a la salud lo va a votar negativo. Y hemos estado estudiando la reforma pensional, que tiene cosas buenas, ¿no? Pero no soluciona los problemas fundamentales, que es cobertura y sostenibilidad. Y nos preocupa la reforma laboral, porque es que aquí no solamente tenemos que pensar en los trabajadores que hoy pueden disfrutar de un empleo, sino de los más damnificados de nuestro mercado laboral, que son aquellos que se encuentran por fuera, que todos los días se levantan con la angustia, con el deseo de poder conseguir un trabajo y que no lo logran. En ellos tenemos que pensar. Y en la medida que cargamos de costos laborales a nuestro sector productivo, lo que vamos a tener es la posibilidad de crear menos plazas de trabajo. ¿Y usted votaría esas reformas, senador Chacón? Lo primero que hay que decir, Gerardo, es que como partido de gobierno no hemos sido llamados a construir esas reformas, que es lo más lógico, que no solo se llame al pacto histórico, sino como partido que veníamos de gobierno a ayudar a construir y a opinar sobre lo que eran las reformas. Por eso de pronto no ha sido posible ser oídos en nuestras diferencias en la reforma. Sabemos que deben haber reformas, lo importante es eso. El país requiere reformas. No puede cerrarse la puerta a unas reformas que pueden llevarle salud a los ciudadanos más apartados del país. No podemos cerrarle las puertas a que haya unos abuelos adultos mayores que tengan un pilar solidario que puedan tener un ingreso. Vemos otras formas distintas a las que puede hacer el gobierno, distintas a llevarse los recursos a un nuevamente aparato estatal, y ahí es donde estamos en la crisis. Me llama la atención que usted dice que no han sido llamados a concertar cuando allá estuvieron incluso el presidente César Gaviria definiendo y discutiendo con la Casa de Nariño, con el presidente Gustavo Petro y con su entorno ministerial los reparos del partido de la U, del Partido Conservador y del Partido Liberal a las reformas. Pero bueno, otro tema de la carta del presidente Gaviria es que se queja del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y dice que es un tema personal. El ministro del Interior, ¿cómo lo ve usted en esa relación con el jefe de su partido? Pues yo creo que es como un tema personal, realmente entre ellos dos. Eso es lo que también deja entrever la carta, y bueno, tendrán ellos que solucionarlo. O no, yo no me quiero meter, digamos, que en esa polémica. Por ahora, lo único que puedo manifestar es que yo también quisiera que fuera la misma convención del partido la que tomara finalmente esa posición, que creo que es el máximo organismo por excelencia para definir los temas de fondo del Partido Liberal. Senador Chacón, por favor, brevemente. ¿Habrá convención del partido? Lo dice el presidente César Gaviria, porque esa es una de las cosas que le dice el presidente César Gaviria, que no ha convocado convención para elegir nuevos directivos. Tiene que haberla, además es una obligación legal que ya tenemos vencido, además el periodo que teníamos superior a 2 años, que teníamos de convención, por supuesto, y es una obligación legal. No es porque nos lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral lo que hace es una alerta y le dice, señores, cumplan. Venía un proceso de elecciones, ese proceso de elecciones hace suspender la convención, y ahorita se reactiva y se cronograma, pero las convenciones de los partidos no es que lleguen y digan mañana se hacen, tienen que convocar a la militancia y elegir a las personas que van a representar a los liberales en el Congreso Liberal, y eso se demora. ¿Y debería seguir el presidente César Gaviria al frente del partido? Eso es una decisión que se debe tomar en la convención. Yo creo que por ahora está muy prematuro, no tenemos ni siquiera cronograma, no sé, Alejandro, si no conocemos. Se reactiva en los próximos días, entiendo, no tenemos ni fechas, pues. Ahí están 2 de nuestros invitados hoy, los senadores Alejandro Carlos Chacón, vocero del Partido Liberal en la Corporación, en el Senado de la República, Juan Pablo Gallo,
senador de Risaralda, hombre que interpreta al expresidente César Gaviria y con quien analizamos con los dos la carta que le envió al presidente Gustavo Petro, precisamente el jefe único de esa colectividad, quejándose del trato del presidente Petro con el Partido Liberal. A ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí con las noticias en Noticentro 1 CMI. Buenas noches y senadores, gracias.